¿Y si un libro antiguo contiene un lenguaje que ni siquiera Dios entendió? Veremos plantas que no existen en ningún jardín de la tierra, pintadas con precisión quirúrgica pero sin raíces en la naturaleza. Descubrirás que criptógrafos que rompieron el enigma nazi fallaron ante 170.000 símbolos escritos en el siglo XV. Entenderás que una inteligencia artificial moderna creyó haberlo descifrado hasta que el código se desmoronó como arena en el viento. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El manuscrito Voynich es un libro de 240 páginas de pergamino, escrito enteramente en un lenguaje que nadie entiende. No es un error. No es un boceto. Es un texto completo, con 170.000 caracteres organizados en líneas, párrafos, secciones, como si fuera un tratado, pero sin clave, sin clave, sin clave. Sus ilustraciones son tan precisas como incomprensibles, plantas que no existen en la naturaleza, cuerpos celestes sin correspondencia en ningún mapa antiguo, tubos que conectan órganos humanos con estrellas. Y mujeres desnudas en baños de líquidos que fluyen hacia canales subterráneos. El manuscrito Voynich no es un cuento. Es un documento real. Fechado entre 1404 y 1438 por radiocarbono. Fue hallado en 1912 en una biblioteca italiana, entre montones de libros olvidados, por el librero polaco Wilfred Voynich. No lo escribió. No lo compró por casualidad. Lo encontró como un objeto que nadie había tocado en siglos. Y desde entonces, cada quien que lo ha mirado ha terminado con la misma pregunta, ¿qué dice? El manuscrito Voynich no tiene paralelo. No hay otro texto antiguo, de igual antigüedad y complejidad, que haya resistido más de un siglo de intentos de desciframiento. Criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, lingüistas de Harvard, matemáticos del MIT, expertos en inteligencia artificial de la Universidad de Alberta, todos lo han intentado. En 1918, un algoritmo sugirió que podría estar en hebreo arcaico, codificado con un sistema de sustitución. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. Pero cuando se aplicó la clave, el texto no reveló sentido. No hubo oraciones. No hubo doctrinas. Solo ruido. El manuscrito Voynich sigue callado. Sus 170.000 caracteres no repiten patrones como un lenguaje conocido. No hay palabras largas ni cortas. No hay signos de puntuación. No hay errores. Es como si alguien hubiera escrito con una gramática que nunca existió. Y luego borrado toda evidencia de su origen. Las plantas que ilustran no coinciden con ninguna especie registrada en la botánica medieval. Algunas parecen mezclar raíces de orquídeas con hojas de helechos, pero con flores que no florecen en la tierra. Los diagramas astronómicos muestran constelaciones que no están en los cielos de Europa del siglo XV. Y las figuras femeninas, con tubos que les salen del cuerpo y desembocan en vasijas, sugieren un conocimiento anatómico que no se documentó hasta 3 siglos después. ¿Fue un fraude? Algunos dicen que sí, un alquimista que engañó a un noble. Pero ¿por qué gastar años en crear un libro tan detallado, tan laborioso, si no tenía nada que decir? ¿Y por qué nadie lo descifró en 600 años? El manuscrito Voynich no es un misterio de la Edad Media. Es un misterio del presente. Cada año, nuevos intentos con inteligencia artificial lo vuelven a examinar. Cada intento falla. Y cada fracaso lo hace más poderoso. Porque el manuscrito Voynich no solo desafía nuestra capacidad de leer. Desafía nuestra creencia de que todo lo escrito puede ser entendido. Y mientras siga sin ser descifrado, sigue siendo el código prohibido, un libro que sabe algo que el mundo no tiene derecho a saber. El manuscrito Voynich no habla. Nunca ha hablado. Y eso lo hace más peligroso que cualquier lengua olvidada. Sus 240 páginas de pergamino, escritas con tinta oscura y trazos precisos, contienen 170.000 caracteres que no encajan en ningún sistema lingüístico conocido. Cada ilustración del manuscrito Voynich es una puerta cerrada. Las plantas, 17 en total, no coinciden con ninguna especie registrada en la botánica medieval ni moderna. Sus raíces se enroscan como venas, sus hojas se doblan en ángulos imposibles, sus flores tienen formas que parecen surgir de un sueño febril. Los botánicos han comparado cada dibujo con herbarios de la época, nada. El manuscrito Voynich no copia la naturaleza. La inventa. Y lo hace con una precisión que sugiere observación directa, no imaginación. ¿Quién vio esas plantas? ¿Dónde crecían? ¿Y por qué nadie más las menciona? El manuscrito Voynich no se limita a lo terrenal. Sus páginas astronómicas muestran cuerpos celestes conectados por tubos que parecen venas. Constelaciones que no aparecen en ningún mapa antiguo, lunas con cráteres extraños, y un sol rodeado de figuras humanas que flotan como si estuvieran en un baño. No es una representación de la astronomía medieval. No es una alusión a la astrología. Es algo más, un sistema de coordenadas desconocido, un mapa del cielo que no pertenece a este mundo.
El manuscrito Voynich no intenta explicar el universo. Lo reescribe. Las figuras humanas, desnudas, sumergidas en tubos de líquido, conectadas por conductos que se entrelazan como raíces, no son ilustraciones médicas. No son diagramas de circulación sanguínea. No son representaciones de baños termales. Son cuerpos en procesos que no tienen nombre. El manuscrito Voynich muestra lo que no se puede nombrar. Y lo hace con una calma inquietante. Cada figura, cada tubo, cada burbuja, está trazado con la misma meticulosidad que un cirujano dibuja un nervio. Nadie lo hizo por diversión. Nadie lo hizo por engañar. ¿Por qué si fuera un fraude, por qué gastar años en dibujar 17 plantas que no existen? ¿Por qué pintar lunas con cráteres que nadie había visto? ¿Por qué escribir 170.000 caracteres sin un solo error de copia? El manuscrito Voynich fue encontrado en 1912, en una biblioteca de Villa Mondragone, Italia, entre libros de alquimia y tratados de magia. Wilfrid Voynich lo compró por una suma modesta. Pero el manuscrito no era suyo. No pertenecía a nadie. No tenía dueño. No tenía historia. Su origen se pierde en siglos, posiblemente creado en Europa Central entre 1404 y 1438, según el Carbono 14. Pero su contenido no pertenece a ese tiempo. El manuscrito Voynich parece haber sido escrito por alguien que sabía más de lo que su época permitía. Durante un siglo, criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, lingüistas de Harvard, matemáticos del MIT y ahora algoritmos de inteligencia artificial han intentado romperlo. En 2018, un equipo de la Universidad de Alberta usó IA para probar que el texto podría ser hebreo arcaico codificado con un sistema de sustitución. La hipótesis fue elegante. Fue publicada en una revista científica. Y luego, nadie pudo replicarla. Nadie pudo confirmarla. El manuscrito Voynich no se rinde. Se burla. Cada intento de descifrarlo lo hace más fuerte, más misterioso, más real. Algunos dicen que es un fraude. Un alquimista que engañó a un noble con un libro vacío. Pero un fraude no requiere 240 páginas de pergamino, 170.000 caracteres escritos con tinta de carbón, ilustraciones que requieren horas de observación y precisión. Un fraude no se mantiene intacto durante 600 años. Un fraude no resiste el escrutinio de la ciencia moderna. El manuscrito Voynich no es un engaño. Es un desafío. Y mientras el mundo avanza, mientras las máquinas aprenden a traducir lenguas muertas, mientras los satélites mapean galaxias lejanas, el manuscrito Voynich sigue en silencio. No tiene respuesta. No tiene clave. No tiene traducción. Pero sí tiene presencia. Es el único texto antiguo que ha resistido más de 100 años de intentos de desciframiento. Y cada fracaso lo convierte en un símbolo, no porque sea incomprensible, sino porque parece saber algo que el mundo no está preparado para escuchar. El manuscrito Voynich no es un libro. Es una pregunta escrita en piel de oveja. Una pregunta que no pide ser respondida. Solo que se la respete. Y mientras siga sin ser descifrado, seguirá siendo el código prohibido, un libro que no se abre, no porque no se pueda, sino porque tal vez debería permanecer cerrado. El manuscrito Voynich no fue descifrado. Nunca lo será, al menos no en nuestra era. En 2018, una inteligencia artificial de la Universidad de Alberta analizó sus 170.000 caracteres y sugirió que podría ser hebreo arcaico codificado con un sistema de sustitución. La hipótesis sonó prometedora, luego nadie pudo replicarla, nadie pudo traducir una sola oración, el manuscrito Voynich siguió callado. Sus 240 páginas de pergamino, datadas entre 1404 y 1438 por radiocarbono, contienen plantas que no existen en ningún herbario conocido. 13 de ellas, según los botánicos, no coinciden con ninguna especie de la Tierra. Los diagramas de tubos conectados a cuerpos femeninos parecen un mapa del cuerpo humano, pero sin órganos reconocibles. Las estrellas en sus páginas astronómicas no corresponden a constelaciones de ninguna cultura antigua. El manuscrito Voynich no es un error, es una precisión sin contexto. Fue encontrado en 1912 por Wilfrid Voynich, en una biblioteca italiana, entre libros de alquimia y tratados de astrología. Nadie sabe quién lo escribió, nadie sabe por qué, pero sí sabemos que fue cuidado, las tintas son de calidad, las ilustraciones meticulosas, el pergamino seleccionado. No es un engaño de un charlatán, es un trabajo de años, tal vez décadas, un esfuerzo consciente para ocultar algo. Durante más de un siglo, criptógrafos de la Segunda Guerra Mundial, lingüistas de Harvard, matemáticos del MIT y ahora algoritmos de aprendizaje profundo lo han intentado, todos fallaron. El manuscrito Voynich no tiene patrones repetitivos que permitan un ataque estadístico, no tiene palabras repetidas como el o de, no tiene frases que se repitan como salmos o fórmulas. Es un lenguaje que no se parece a ningún otro. Algunos dicen que es un fraude,
pero quien fabricaría algo así en el siglo XV, ¿con qué recursos, con qué propósito, para que gastar años en dibujar plantas imposibles y cuerpos celestes sin nombre, solo para engañar a unos monjes? Otros creen que es un conocimiento prohibido, una medicina secreta, un ritual de una orden extinta, un mapa de una ciencia perdida. Tal vez fue escrito por una mujer, tal vez fue quemado en una hoguera, y este ejemplar sobrevivió por accidente. El manuscrito Voynich no pide ser entendido, solo pide ser mirado. Su legado no está en las teorías, sino en lo que ha enseñado, que el conocimiento humano tiene límites, que hay textos que no fueron hechos para nosotros, que el silencio puede ser más poderoso que la palabra. Hoy, el manuscrito Voynich reposa en la biblioteca Beinecke de Yale, bajo cristal, sin luz directa, sin acceso a su interior, nadie lo toca, nadie lo traduce. Pero cada año, cientos de investigadores lo estudian, cada década, una nueva tecnología lo examina, y cada vez, el manuscrito Voynich responde con el mismo silencio. No es un misterio por resolver, es un recordatorio. El mundo quiere entenderlo porque teme lo que no puede controlar, pero quizás el manuscrito Voynich no fue hecho para ser leído, tal vez fue hecho para recordarnos que hay cosas que deben permanecer cerradas. Y mientras siga sin ser descifrado, seguirá siendo el código prohibido, no porque sea impenetrable, sino porque, tal vez, no debemos abrirlo. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.